Buenos días o tardes, dependiendo de en qué momento estés oyendo esto. Este va a ser un video algo especial porque vamos a estar continuando con la temática del SEO. Ya anteriormente hicimos un video en el que hablamos sobre las palabras clave, de dónde deberíamos estarlas utilizando. Y en este vamos a continuar, ya no tanto enfocándonos en las palabras clave, sino en la estructura de la página, en las cosas que tiene, en la riqueza del contenido. Así que si no has visto el video anterior, no es necesario que te vayas a verlo aún. Puedes ver este sin ningún problema, vas a entenderlo todo. Y al final del video voy a dejarte un enlace para que vayas a ese video que se llama "Dónde agregar las palabras clave en WordPress", si no me equivoco. Aquí voy a estar analizando un post que hice en la página de Emprende Online que se llama Guía SEO para Bloggers. Se llama de esta forma porque estos son elementos muy útiles, muy importantes para alguien que se dedique a ser blogger, a escribir para posicionar sus artículos. Sin embargo, son pilares claves, pilares básicos de lo que es el SEO. Y realmente todos estos puntos son importantes para cualquier persona que trabaje con el SEO tanto directa como indirectamente. Vamos a empezar a analizar este artículo por el principio. Investigar las palabras clave. Esta parte de las palabras clave se refiere a investigarlas, a ver cuáles son las palabras clave que más nos interesa trabajar para el tema del que vamos a escribir, cuáles son sus variaciones, cuáles son las más utilizadas y las menos utilizadas, cuáles tienen más y menos competencia. Y de acuerdo a lo que vayamos descubriendo es que vamos a tomar cuáles son las palabras clave que vamos a utilizar, cuáles son las que vamos a potenciar y en definitiva escribir sobre el tema. A pesar de que hay muchas herramientas en el mercado que son evidentemente útiles porque la mayoría son de pago, hay tres principales en las que vamos a estarnos basando y las tres son de Google. Ya que queremos posicionarnos en Google, vamos a utilizar las herramientas que ellos mismos nos dan. La primera de esas herramientas es Google Trends. Es una herramienta gratuita, no es necesario que tengas una cuenta creada en Google para utilizarla. En esta cuenta vamos a ver estimaciones de cuáles son las palabras clave más usadas relacionadas con lo que queremos buscar y también podemos ver cuáles son tendencias. Lo más interesante de esto es que podemos ver los datos por franja de tiempo y por país, incluso por estado. Digamos, utilicemos este ejemplo para este video. Estamos escribiendo un post, estamos haciendo un artículo sobre vehículos caros. Vehículos de alta gama, vehículos de lujo, carros muy lujosos, muy caros. Comencemos por carros caros. Aquí Google Trends nos está dando datos de España. Podemos elegir si queremos poner nuestra atención en España como tal, si es algo que nos interesa posicionar en ese país en específico, o podemos irnos a otros países. Incluso podemos irnos a todo el mundo. Y también puedes irte a partes específicas de algún país. Como ves acá en Alemania te muestran varias ciudades y estados en los que puedes especializarte. Vamos a escribir este artículo para todo el mundo. Aquí puedes ver la información de carros caros. Esa intención de búsqueda, esa frase, puedes ver cómo ha ido cambiando su interés en Google durante los últimos 12 meses en este caso. Pero claro que podríamos cambiar eso. Podríamos hacerlo por hora, por días, por meses, por años incluso. En las categorías también puedes elegir para ver más específicamente. Sin embargo, por lo general yo no utilizo esta función de categoría, ya que no sé cómo Google decide segmentar esa información. E igualmente puedes
buscar en cuál red de búsqueda quieres que especializarte, si es en imágenes o noticias, o Google Shopping o incluso en la búsqueda de YouTube, que es bastante útil cuando quieres hacer un video de YouTube. Bien, aquí vemos la intención de búsqueda que ha tenido. Si bajamos un poco, podemos ver en cuáles países del mundo ha ido buscándose más. Acá vemos que carros caros se busca mucho en Angola, por alguna razón. En Latinoamérica tienes bastantes búsquedas y en algunas partes de Estados Unidos también. Sin embargo, la mayor cantidad de búsquedas las tienes en Angola y Mozambique. Quizá te interesaría, si estás trabajando por ejemplo con Google AdSense, hacer un artículo específicamente para Angola en el que hables de carros caros que se pueden encontrar en ese país. Acá vemos temas relacionados a carros caros. Muchas veces estos temas son útiles y otros se van completamente del tema, pero es información interesante. Y acá ves las consultas relacionadas. No toque de carros caros no Brasil. Pero estos son temas en aumento. Son temas que no son los más buscados, pero que probablemente en las últimas horas o días han sido bastante más buscados de lo normal. Si queremos ver los más buscados como tal, vamos a darle clic acá en aumento y en principales. Ahí vamos a ver todas las consultas relacionadas con carros caros que han sido más buscadas durante los últimos 12 meses. Acá vemos que las consultas más buscadas son desde Brasil, ya que esto me parece que es portugués. Ves carros más caros y ahí puedes ir anotando cuáles son las palabras clave más interesantes. Abramos un blog de notas para hacerlo. Perfecto, acá tenemos un blog de notas, entonces vayamos anotando. La búsqueda que hicimos, carros caros. Y acá abajo vamos a poner las palabras clave relacionadas. Carros más caros. No vamos a tomar en cuenta estas dos porque están en otro idioma. Si vamos a escribir en español, entonces vamos a agarrar nada más las palabras clave que estén siendo más buscadas en español. Tenemos también carros más caros del mundo. Esto de por sí ya podría ser un post completo. Da para hablar de eso, los carros más caros del mundo. Acá podemos seguir viendo más resultados. Los carros más caros del mundo. Marcas de carros caros. Lamborghini. No contiene la palabra clave como tal que estamos buscando, pero un Lamborghini es un automóvil que es caro, que es de lujo. Así que también podrías considerarlo como una palabra clave interesante para trabajar. Ok, quedamos acá. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos buscar automóviles caros y estaríamos comparando ambas palabras clave. Vemos que carros caros se busca muchísimo más que automóviles caros. De hecho, en comparación, automóviles caros casi no se busca. Coches caros para España es posible que sea bastante más buscado. Y sí, en efecto, tiene mucho más volumen de búsqueda que automóviles caros. Podemos bajar y ver cuáles son las consultas relacionadas. Acá tenemos que en tendencia están coches más caros del mundo y los coches más caros del mundo. Podemos anotar también coches caros y las consultas serían coches más caros del mundo y los coches más caros del mundo.
Y ahora los que realmente son los más buscados, que no están en tendencia, son estas mismas dos: coches más caros del mundo y los coches más caros del mundo. Y acá podemos ver que en definitiva es mucho más buscado en España, pero también un poco en México. ¿Qué otras palabras clave parecidas o equivalentes podría haber? Autos caros, que está a la par de coches caros. Aquí mientras vas bajando puedes ver las consultas relacionadas con todas las comparaciones que estamos haciendo. Aquí estamos comparando carros caros con coches caros y autos caros. Aquí tienes la gráfica de comparación. Y acá está la búsqueda de carros caros, acá está la búsqueda de coches caros y aquí está la búsqueda de autos caros. Autos más caros del mundo, los autos más caros del mundo. Autos de lujo. Autos de lujo es una palabra clave mucho más interesante. Anotemos acá. Logos de autos de lujo. Es una palabra clave bastante buscada. Vayamos a las más buscadas en lugar del trending. Marcas de autos de lujo. Marcas de autos simplemente. Esta palabra clave es bastante genérica, bastante general. Así que lo más probable es que no nos interese tratar de posicionarla. Sin embargo, vamos a conservarla acá para tenerla en mente en caso de cualquier cosa. Autos deportivos de lujo. ¿Dónde encontrar autos de lujo en GTA V? Esa es una palabra clave de cola larga bastante interesante. Si decides hacer un artículo sobre esto o un video sobre esto, es muy probable que logres posicionarlo bien, ya que es una palabra clave bastante alta y es poco probable que mucha gente se haya dedicado a hablar de esto en un video. ¿Cómo podemos saber si es así o no? Lo buscamos en Google. ¿Dónde encontrar autos de lujo en GTA? Y sin embargo podemos ver que hay bastantes guías y bastantes artículos, incluso videos, explicando cómo hacerlo. Más de lo que pensaba, sinceramente. Y renta de autos de lujo, Ciudad de México. Si quisieras hacer un artículo sobre rentas de autos de lujo en Ciudad de México, esta es una palabra clave bastante interesante para ello. Podrías aprovecharla y hacer un artículo específicamente para esto. Pero dejémoslo hasta acá. Ya hemos conseguido las palabras clave de carros caros, carros más caros del mundo y todas sus variaciones. También buscamos coches caros, también buscamos autos de lujo, buscamos autos caros. Puede haber bastantes más variaciones de que puedes buscar y que deberías buscar para saber cuál es la palabra clave que más te va a interesar hacer. En este caso, la que vimos que tiene más búsquedas, más volumen de búsquedas, es carros caros. Entonces ya cuando vayas a comenzar a escribir tu artículo, sabes que todas estas son palabras clave que puedes tener en cuenta y que puedes intentar potenciar. Sin embargo, hasta ahora nada más hemos revisado Google Trends. También tenemos el planificador de palabras clave, que es de Google Ads. Puedes irte a esta herramienta y buscar carros caros.
Acá vamos a ver cuáles son las palabras clave más buscadas y podemos ordenarlas por volumen de búsqueda mensual. Una vez las ordenemos por volumen de búsqueda mensual, vamos a estar viendo todas las palabras clave más buscadas que están relacionadas con la búsqueda que hicimos. En este caso vemos que carro tiene de 1 millón a 10 millones en todo el mundo mensualmente. Es un volumen de búsqueda gigantesco, pero es una palabra clave muy genérica, muy simple y muy competida. Es bastante difícil que logres posicionarte para simplemente la palabra carro. Es complicado. Sin embargo, carros deportivos es un poco más accesible. Aquí vemos que tiene de 100.000 a 1 millón de búsquedas. Podemos ver que está carros caros acá abajo. Tiene de 10.000 a 100.000 búsquedas. Carros baratos también está interesante. Carros Hyundai, carros Honda, carros de lujo de 10.000 a 100.000. Carros bonitos. BMW carros también está interesante, ya que es una marca de carros de lujo y son carros caros. El carro más caro del mundo. Carros lujosos. Puedes de hecho tomar esta lista completa de palabras clave y descargarlas haciendo clic acá y en CSV. Una vez hayan preparado el informe, el archivo va a descargarse. Acá está. Y una vez lo abrimos, tenemos la lista de palabras clave con toda la información. Está el volumen de búsqueda, está la competencia. Que hablando de la competencia, esta competencia no es para posicionar, es competencia por anuncios. Recuerda que esta es una herramienta que está pensada para que puedas planificar tus campañas de publicidad de Google Ads. Así que te dicen cuál es la competencia que hay para posicionar anuncios sobre esta palabra clave. Esto no te habla de lo difícil que es escribir un artículo sobre esto y posicionarlo. Lo que sí puede hablarte de esa dificultad es el volumen de búsqueda. Naturalmente, mientras más buscado sea algo, más personas habrán notado que ese es un tema que llama la atención y que vale la pena escribir sobre él. Tenemos las palabras clave que reunimos con Trends. Tenemos las palabras clave del Keyword Planner. Y finalmente vamos a Google simplemente. Vamos a buscar carros caros. Acá Google nos va a dar recomendaciones de palabras clave y frases clave que son muy buscadas. De hecho, probablemente nos dé las más buscadas. Aunque también depende porque ellos toman en cuenta el lugar donde estamos para personalizar los resultados de búsqueda un poco. Así que ellos, notando que yo estoy en Venezuela, me van a mostrar búsquedas cercanas a Venezuela. Tenemos Colombia, México y Perú. Si tú estás en España, lo más probable es que te muestren carros de lujo en tu ciudad, por ejemplo Madrid, o incluso en España o países cercanos como Portugal. Vamos a buscar palabras clave. Ya vimos algunas de las recomendaciones que nos dan. Estas recomendaciones puedes ampliarlas utilizando un comodín, que es un asterisco. Aquí ves que las recomendaciones cambian. Ahora nos dan carros caros, marcas, carros caros y lujosos. Esta es una palabra clave interesante, ya que estás mezclando caros con lujosos, carros caros del mundo y mucho más. Y si pones el asterisco antes, también puedes ver más variaciones: marcas de carros caros, logos de carros caros, modelos de carros caros, Hot Wheels, carros caros. También puedes poner el asterisco en medio y ver qué puede haber entre carros y caros. Y ves que es carros más caros,
carros Hot Wheels más caros, carros no tan caros, carros antiguos más caros del mundo. Esto está bastante interesante. Y además de eso, las preguntas relacionadas también pueden ser un buen indicador de cuáles son las palabras clave que te interesa o que te podría interesar trabajar. Finalmente nos vamos al final y en búsquedas relacionadas van a recomendarnos búsquedas que también son bastante consultadas y que podrían interesarte. Entonces tienes acá marcas de carros caros, carros más caros del mundo, carros costosos, carros de lujo y más. Así que tomando en cuenta todo lo que vimos en Trends, más lo que vimos en el Keyword Planner y lo que vimos en Google, podemos darnos una idea bastante buena, bastante exacta de cuáles son todas las palabras clave que nos interesa trabajar. Una vez hayas elegido todas las palabras clave que te interesan, todas esas palabras clave que son importantes para el artículo que vas a escribir, haces una lista de ellas y tienes que asegurarte de utilizarlas con naturalidad una vez que comiences a escribir. Cada lugar en el que utilices esas palabras clave debe estar justificado. No puedes ponerlas simplemente para llenar espacio y para que Google sepa, entre comillas, de qué estás hablando, porque la inteligencia artificial de Google es bastante buena y si utilizas bien las palabras clave, si escribes de una forma natural para la gente, Google va a saber de qué estás hablando. Sigamos con el siguiente asunto, que son los encabezados optimizados. No vamos a hacer mucho hincapié en esto porque ya tocamos este tema en el video de cómo utilizar las palabras clave en WordPress. Sin embargo, vamos a darle un breve repaso. Los encabezados son estos. Los encabezados de hecho se clasifican desde el H1 hasta el H6, bajando en importancia. El encabezado más importante de todos es el H1, que en este caso es el título del artículo. Debes tener un solo encabezado H1, ni más ni menos. Es el encabezado más importante de todo el post, de todo el artículo, y tiene que contener la palabra clave que quieras trabajar. En este caso, la palabra clave que yo quería atacar es SEO para bloggers. Los demás encabezados, que en este caso este es un H2, como puedes ver, este es más grande que este. En este H2 voy a estar, en todos los H2, cada uno de estos encabezados es un H2 en este caso, porque cada uno de ellos es un punto de la lista de temas de las que quiero hablar. Y todos estos encabezados están relacionados de alguna forma con mi intención de búsqueda principal, que es SEO para bloggers. Si estoy hablando de SEO, tiene sentido que yo hable de palabras clave, de encabezados optimizados, de la estructura de la URL, de intenciones de búsqueda, lenguaje, de contenido, de legibilidad, de enlazados, de índices. Así que todos estos son encabezados que están optimizados, tienen sentido y tienen una relación con el tema principal del que estoy hablando. Luego tenemos la estructura de la URL, también hablamos de eso un poco en el post anterior. La estructura de la URL la controlamos desde ajustes y enlaces permanentes. Estos son los permalinks o enlaces permanentes. Y la estructura más amigable tanto para el SEO como para las personas
la más fácil de entender, es esta: nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque en el nombre de la entrada vamos a tener la palabra clave de la que estamos hablando. Así que es fácil para un buscador reconocer de qué trata tu tema, se lo está facilitando, y también es fácil para una persona ver de qué va a hablar la página antes de entrar a ella. Estos nombres de las entradas que van a estar relacionados con el slug, con la URL final, puedes cambiarlos desde acá: enlace permanente y guía SEO para bloggers en este caso. O también puedes cambiarlo desde el plugin que utilices para el SEO. Aquí, enlace permanente. Por lo general, la URL va a ser el mismo título que hayas puesto, a menos que el título sea muy largo. Lo que es totalmente necesario es que esa palabra clave o intención de búsqueda que tengas aparezca en la URL tal como aparece en el título y en el H1, que en este caso el título y el H1 son lo mismo. Luego el meta title y el meta description, que acabamos de verlos acá. Este es el meta title. Este no es el título como tal de la entrada de WordPress, sino que es el título que se le va a mostrar a los buscadores, a los motores de búsqueda. Y es el título que van a ver las personas cuando encuentren tu artículo entre los resultados de búsqueda. Acá que estábamos buscando los carros caros, tenemos los 5 más caros del mundo, -- Carousel Motors. Este es un meta title. Y por el otro lado tenemos los meta description. Esta va a ser la descripción, de una descripción bastante corta, de 155 caracteres o 160 máximo, de qué trata lo que estás hablando. También es importante que sea atractiva y que tenga la palabra clave o intención de búsqueda que quieres potenciar. En mi caso es SEO para bloggers o guía SEO para bloggers. Y esa es la descripción que alguien va a ver cuando te encuentre en los resultados de búsqueda. La meta description para este artículo posicionado para los 5 carros más caros del mundo sería esta que estamos leyendo acá: los 5 carros más caros del mundo, 1 Bugatti, 2 Rolls Royce, y así. El meta title y la meta description son una de las partes más importantes de tu post, porque van a decirle tanto al motor de búsqueda, que en este caso el que nos interesa es Google, como a las personas de qué trata el artículo que estás haciendo. Así que mientras más efectivas sean estos dos elementos, mientras mejor pensados estén, mientras estén más optimizados, mayor va a ser nuestro porcentaje de éxito, tanto para conseguir posicionarnos como para conseguir que las personas quieran hacer clic en ese resultado de búsqueda una vez les aparezca. Este es un punto muy importante: resolver una intención de búsqueda. Se ve bastante, es muy común, ya que era una forma antigua de hacer SEO, que para una intención de búsqueda quieres atacar muchas palabras clave al mismo tiempo, como es el caso de lo que estábamos hablando. Pues anteriormente podías querer posicionar la palabra clave carro simplemente, y dentro de carro hablar de cuáles son los tipos de carro, de cuáles son los carros más caros, los carros más baratos, los carros de gama más alta, cuáles son las fallas más comunes en los carros, cuáles son los repuestos más caros, cuáles son los carros que tienen más accidentes de tránsito. Era muy común hacer un solo artículo gigante, muy largo, que posicionara o que quisiera posicionar al mismo tiempo todas estas palabras clave. Eso es algo que ya no se hace. Ahora lo que Google nos pide o lo que Google recompensa son artículos más cortos que se enfoquen, que se especialicen en una palabra clave.
Si la palabra clave de la que estamos hablando en este caso es carros caros, entonces céntrate simplemente en eso, en carros caros, en carros de lujo, carros costosos, pero no intentes también meter la palabra clave carros baratos, por ejemplo, o repuestos para carros, o carros de juguete, ya que todas esas son intenciones de búsqueda que son totalmente distintas. Es importante que sepas centrarte en una intención de búsqueda y trabajarla al máximo, teniendo una amplitud semántica, una riqueza de vocabulario en la que puedas atacar todos esos términos que están relacionados con esa intención de búsqueda. Aquí en este artículo utilicé un ejemplo que me gusta bastante. Si vas a hablar sobre cómo darle mantenimiento a un Xbox One, habla simplemente de eso, de cómo limpiarlo. No te pongas a hablar de qué es un Xbox One, porque ya la persona que está buscando el artículo sabe qué es un Xbox One. No te pongas a hablar de en qué año se lanzó al mercado, porque es algo que no le interesa, no es lo que está buscando. No le interesa saber cuántas unidades se han vendido en todo el mundo. No les interesa saber quién fue el creador. Lo que quieren saber es cómo limpiar uno, cómo darle mantenimiento. Así que eso es de lo que aquí tienes que hablar. Luego tenemos el lenguaje rico semánticamente, es de lo que estábamos hablando justamente en el punto anterior. Tienes que saber hablar de tu intención de búsqueda desde distintos ángulos, utilizando sinónimos, utilizando términos que estén relacionados. Todo eso va a darle a saber al buscador de qué es lo que estás hablando. No hace falta que repitas la palabra clave 1000 veces si utilizas un lenguaje rico. También debes tener coherencia. Si estás haciendo un artículo únicamente informativo, no tiene sentido que hagas ese tipo de contenido en un e-commerce. Si vas a hablar sobre zapatos porque quieres venderlos, tiene bastante sentido que hables sobre la marca del zapato, sobre por qué te conviene, sobre cómo elegir los zapatos que más te convienen, sobre el tiempo de duración que tienen o los materiales de los que están hechos, de cuáles son las características del zapato. Pero en un artículo como ese, que sería transaccional para una tienda, para vender zapatos, no tiene sentido que hables de cuáles son los zapatos más usados del mundo, o de cuál es el origen de los zapatos, cuál es el origen de la palabra, ya que ese sería contenido informacional. Tienes que tener coherencia. El largo del contenido también es importante, sin embargo es algo que puede variar mucho. Es importante que tu artículo no sea demasiado corto. Si tienes una web que es bastante grande, que ya está rankeada y que tiene mucha autoridad, sí puedes hacer artículos bastante cortos y salirte con la tuya, ya que Google le ha dado importancia a tu página y sabe de qué trata. Así que cuando hagas un artículo, a pesar de que casi no tenga contenido o que incluso tenga solamente imágenes, ya Google va a captar de qué trata ese artículo y es posible que te lo posicione. Pero en web más pequeñas, en web nuevas, el largo del contenido sí es importante. Si es un artículo demasiado corto, es posible que sea tomado como contenido escaso. Yo recomiendo que intentes que tu artículo tenga cuando menos unas 500 palabras. Anteriormente a Google le encantaba que tu artículo fuera extremadamente largo y mientras más largo mejor. Ya no es el caso. Sin embargo, si puedes hablar más largo y tendido del tema de la intención de búsqueda que estás atacando, sin desviarte del tema y haciendo contenido de calidad, es bastante más probable que tu artículo se posicione bien. La legibilidad es otro tema de mucho interés, porque en la actualidad la mayoría de los dispositivos
que utiliza la gente para navegar en internet son móviles. Y eso es algo que podemos llegar a olvidar de vez en cuando. Si tú haces un artículo y no optimizas las frases, el largo de las frases, puede llegar a ser puede cansar la vista. Puede ser abrumador para una persona que llegue desde un dispositivo móvil. Acá en una computadora de escritorio, esto se lee bastante bien. Sin embargo, en un móvil esto podría llegar a ocupar un cuarto de la pantalla. Un cuarto de la pantalla es mucho. Imagínate que este texto no fuera así de largo, sino que fuera así. Un solo bloque de texto con esto sin espacios es bastante y cansa la vista. Aquí vamos a ver. Con esta herramienta de inspección de los navegadores, que cualquier navegador lo tiene, puedes entrar con clic derecho e inspeccionar el elemento y luego le das acá. Esto es un emulador de dispositivos móviles. Te muestra cómo se verá tu página, cómo se ve tu página en ciertos dispositivos móviles. Incluso puedes elegirlo. Acá está elegido un Samsung Galaxy S3. Aquí puedes ver más fácilmente qué tan largo es realmente un texto en una pantalla móvil. Así que revisa tu artículo una vez esté terminado con esta herramienta y ve que no haya textos que sean demasiado largos. Puedes considerar que un texto es muy largo si ocupa más de la mitad de la pantalla. Y una guía que puedes tomar para cuando estés escribiendo el contenido es que un párrafo con texto, que un bloque de texto, no te ocupe nunca más de 3 líneas. Si ocupa más de 3 líneas, es posible que sea muy largo para un teléfono móvil. Entonces deberías buscar cómo insertar algún espacio y separar el contenido para mejorar la visibilidad. También es importante que utilices imágenes, que utilices videos, que utilices audio. Estos son recursos bastante importantes para darle aire al contenido, para que la persona pueda descansar la vista y distraerse un momento. Y también obviamente es bastante útil para poder explicar tu forma de pensar o tu idea de una forma más fácil. Un pequeño diagrama, una pequeña gráfica puede ayudarte mucho más que 3 bloques de texto. Puede dar una idea bastante más precisa de lo que estás hablando y de cuál es la importancia de lo que estás escribiendo. Igualmente los videos son un muy buen recurso para explicar, y los motores de búsqueda toman en cuenta la cantidad de recursos visuales y auditivos que hayas utilizado al momento de posicionarte. Igualmente, tan importante como la imagen que utilices es que no estés infringiendo leyes de copyrights con ella. Si utilizas imágenes, tienes que tener el derecho para utilizarlas, y también el atributo alt que utilices en ella es importante. Es bueno que la palabra clave o intención de búsqueda que estés atacando esté presente por lo menos en una de las imágenes que utilices. Y también el atributo alt debe dar una idea de qué trata la imagen. Tomemos en cuenta que el atributo alt es un pequeño texto que aparece cuando la imagen falla en cargar. Si esta imagen no cargara por cualquier razón, el texto que se vería junto al pequeño icono que muestra que se supone que hay una imagen ahí, sería SEO básico para principiantes o SEO básico para bloggers en este caso. El atributo alt lo cambiamos desde acá. Estamos en WordPress, seleccionamos la imagen y aquí sale texto alt o texto alternativo. Ahí debes colocar algo que esté relacionado con la imagen. En este caso estamos hablando de la estructura de la URL, y el alt que yo decidí poner es estructura de la URL. Si eres un poco más dedicado, podrías poner un alt incluso más optimizado, como por ejemplo importancia de la estructura de la URL en el SEO,
Eso sería un atributo alt mucho más completo y mucho mejor. También es bastante bueno que el nombre que tiene la imagen al momento de subirla esté relacionado con el tema del que estás hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de esta imagen de el largo del contenido, si esta es la imagen, cuando vayamos a subirla, el nombre no debería ser algo como esto, KW, porque el nombre no te dice nada y no le dice nada al buscador sobre qué trata la imagen. Lo más óptimo sería que el nombre de la imagen sea algo como el largo del contenido o importancia del largo del contenido en el SEO, .jpg. Y finalmente es necesario que tengas algún plugin de lazy loading en tu página. ¿Qué quiere decir esto? El lazy loading es un sistema que se ha ideado para que las imágenes vayan cargando a medida que vas navegando por la página. Así que las imágenes que no son visibles con el scroll aún no cargan todavía. Esto deja que todos los demás elementos, como por ejemplo el texto, el CSS, las tablas y las imágenes superiores, puedan cargar antes que esas imágenes que aún no están visibles. Las primeras imágenes que van a cargar son las que están más cerca del tope de la página y van a ir cargando a medida que vayas bajando. Las últimas imágenes en cargar van a ser las últimas imágenes en tu artículo. Otro tema bastante importante es el enlazado interno. Google nos pide que haya un buen enlazado interno entre las páginas. Debe ser un enlazado que tenga sentido. Acá yo coloco un ejemplo que también me gusta bastante sobre una página de una panadería. Si estás haciendo artículos para hacer pan, ese artículo puede relacionarse con los mejores hornos para hacer pan. Así que dentro de este artículo puedes colocar un enlace que vaya hacia este otro. Así que es muy probable que las personas que quieren hacer pan en su casa también estén interesadas en saber cuál es el horno más adecuado para hacer pan. Y alguien que esté viendo los panes más cocinados del mundo puede ser que esté interesado en la receta para hacer pan. Así que de este artículo puedes enviarlo hacia este. Esto es el enlazado interno. Es un enlace que va desde una parte de tu página hasta otra parte de tu página dentro del mismo dominio. Es muy bueno que tengas el enlazado interno porque eso aumenta el tiempo de sesión de las personas dentro de tu página. Ellos entran a buscar una cosa, se interesan en otra, van a ese otro artículo. Desde ese otro artículo le recomiendas otra cosa que también le interesa, van a ese otro tema, y así el tiempo de permanencia dentro de la página va a ser mucho mayor. Luego tenemos los enlaces externos. Son enlaces que van desde tu página, desde tu dominio, hacia otro dominio que no es el tuyo. Por ejemplo, si tienes un artículo en tu página que es emprendeonline.xyz y envías y colocas dentro de tu artículo un enlace que va hacia Yahoo o hacia Google o hacia YouTube, eso es un enlace externo. Estás enviando a la persona a una página externa a la tuya. Y es bueno que tu artículo tenga enlaces externos que sean de calidad, que sean buenos y que tengan sentido. Si acá, por ejemplo, yo enlazara hacia un artículo de otra página que no es la mía, pero en la que hablan de un estudio de cómo las páginas que utilizan enlaces externos están mejor posicionadas en Google. Por ejemplo, si yo enlazara a mi página, desde esta parte de enlaces externos hacia esa otra página, es algo que tiene sentido. Es algo que, además de respaldar la información que yo estoy dando, puede llevar a las personas, a los visitantes, hacia un contenido que también les interesa. Y si además esa página a la que estoy enlazando tiene buena autoridad, eso es algo que también se toma en cuenta a la hora de posicionar. Y por el contrario, es importante que no tengas enlaces externos hacia páginas
con un contenido que sea contenido plagiado o duplicado, o que simplemente sea spam, o páginas que intenten descargarte algún tipo de software malicioso. Si tú enlazas hacia ese tipo de páginas, es posible que penalicen tu página. A pesar de que tu página tenga un contenido perfecto y que no tenga nada malicioso, que sea un contenido que cumpla con todas las políticas de Google, simplemente por estar lanzando hacia esa otra página, tú puedes ser penalizado. Así que ten bastante cuidado con los enlaces externos que haces y utilízalos de una forma responsable. Otro tema importante, que no es totalmente necesario pero que es bueno, es el índice. El índice sería esto: un índice o una tabla de contenidos donde la persona pueda navegar más fácilmente por tu contenido. Que la persona pueda llegar y decir, ok, este tema, este artículo me está hablando sobre SEO, va a hablarme sobre palabras clave, sobre encabezados, sobre URLs, sobre lenguaje, sobre rich snippets. Entonces, bueno, puede ser que este tema no me interese de las palabras clave porque ya lo conozco, pero que el tema de las intenciones de búsqueda sí me interese. Así que puedo hacer clic acá e ir directamente hacia ese punto. E igualmente, Google toma en cuenta cuál es el índice a la hora de explorar tu página, ya que le estás dando un preview, le estás dando una vista previa de todos los temas que estás hablando. Incluso en algunos casos podrían tomar tu índice como un rich snippet y tu página podría quedarse con un resultado enriquecido, lo cual es bastante positivo para el SEO. Y terminamos con este tema hablando de los rich snippets, también llamados datos estructurados. Los resultados enriquecidos son resultados que nos aparecen en Google antes que los resultados como tal. Son enriquecidos precisamente porque te pueden adelantar información de la búsqueda que estás haciendo. Aquí en la imagen que tenemos en la página, yo busqué cómo hacer pan, mostrándonos resultados hacia recetas con una pequeña imagen e incluso puntuación y el tiempo de preparación. Eso es un resultado enriquecido. Si aquí vemos una búsqueda de cómo preparar pollo agridulce, nos aparecen estas recetas arriba. Esto es un resultado enriquecido. Se está quedando con una parte importante de la pantalla. Y luego de eso es que vemos los resultados como tal. Acá nos aparece el primer resultado de pollo agridulce chino, receta original y fácil. Luego tenemos resultados de búsqueda de YouTube, de videos, y luego están los resultados como tal. Si tú escribiste un post sobre cómo hacer un pollo agridulce, lo más probable es que tu resultado vaya a estar por acá abajo o incluso más abajo en la segunda página. Ahora imagínate lo positivo que sería si lograras quedarte con uno de estos tres resultados. Sería bastante bueno. Y eso mismo es lo que hacen los rich snippets. Puedes agregarlos con un plugin de SEO. En este caso yo utilizo Rank Math. Y el snippet lo haces desde acá, desde Schema. Puedes elegir cuál es el tipo de snippet que quieres agregar. En este caso yo tengo uno de artículo, pero tú podrías elegir uno de receta, en el que puedes agregar los pasos a seguir, los ingredientes, el tiempo de preparación, la cantidad de calorías que tiene esa comida que estás haciendo, cuál es el nombre. Puedes agregar un enlace hacia un video, y con toda esa información agregada es posible que logres quedarte con uno de estos resultados de búsqueda. Por eso es bastante importante que intentes en todos los casos agregar un snippet, unos datos estructurados, para intentar quedarte con esos resultados de búsqueda más altos. A pesar de que ya hablamos de todos los puntos de este video, recuerda que también hicimos anteriormente un video hablándote sobre las palabras clave en WordPress, sobre cómo utilizarlas, cuándo, cómo, en qué parte del WordPress debes agregarla,
utilizar el plugin y cuándo no. Así que te recomiendo mucho que veas ese video que va a estarte saliendo en la esquinita superior derecha como recomendado. Tanto si viste este video antes de que ese o después, te va a ser bastante útil y te lo recomiendo. Ese va a ser el complemento a este video de SEO, que puede considerarse como un mini curso en combinación con ese otro video. Si este video te fue de utilidad, recuerda suscribirte, darle me gusta, compartirlo con todas aquellas personas a quien creas que le puedan ser útil. También puedes comentarme lo que quieras allá abajo en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo video.